Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Empezamos en nuestro programa de hoy, La Voz del Espíritu Santo desde México. Ay, el hackeo de ayer, qué tremendo, ¿verdad? Corazón. Sí, así es. Entonces estamos pensando muchas cosas sobre sobre lo que vimos ayer, porque es un concepto que sí quiero hacer una aclaración importante para antes de ir a los comentarios. Es que hay una diferencia entre lo que es la lección y lo que es el ejercicio. La lección es un concepto que se tomó del libro de texto y está diseñada para explicar cómo tienes que ponerlo en práctica. Y la lección es lo que vamos a hacer, el ejercicio es lo que vas haciendo con las instrucciones y lo vas a practicar en diferentes momentos del día. Y solamente cuando llevas esta vivencia a cabo, porque es una vivencia, es como vas comprendiendo lo que dice el texto. Por eso seguimos reiterando que la lectura del libro de texto es muy importante, porque si no, no se comprende. Porque un ejemplo de esto, de los ejercicios de ayer y de hoy, pues si no has leído el libro de texto, que ahí viene que explica lo que es la mente, lo que es la ley de la mente, lo que es la ley de la proyección, que es lo mismo que la ley de la extensión, pero visto desde diferentes perspectivas, no se va a comprender. Entonces, hay mucho que decir, porque esto puede llegar por ejemplo, la lección de ayer es de las lecciones sorprendentes, igual que la de hoy, y puede parecer al principio un poco perturbador, pero no desde el aspecto negativo, sino perturbador porque uno ha tenido una idea durante mucho tiempo de que la mente, los pensamientos no producen efectos, ¿verdad? Pues sí, buenos días, muy buenos días a todos en este dominguito de relax. Exacto. Y bueno, vamos a ver cómo nos ha ido con el hackeo, con este hackeo colectivo. Esperamos sus comentarios nos ayudan al hackeo precisamente. Son muy importantes y agradecemos a todos los que han participado y invitamos a los que no lo han hecho, porque pues finalmente todos somos uno, todos vamos a tener esas mismas circunstancias, aunque sean ocultas. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están todos? Muy contentos porque el hackeo de ayer, el de antier, el de todos, se va acumulando y va siendo una experiencia padrísima de deshacimiento del pensamiento. El ejercicio de ayer me gustó muchísimo, porque inclusive los comentarios de Belén del tráfico, del mundo de afuera que nos creamos, pues cómo impacta en todos los demás, en este pensamiento colectivo, pues nos va haciendo más responsables, ¿no? Porque si empiezo a tener pensamientos de ataque, van a impactar a otra persona que también tenga pensamientos de ataque en mayor o menor grado. Y se acumulan. Y entonces eso hace el caos que de repente vemos allá afuera y que realmente ni siquiera es real. Es una fabricación que vamos haciendo en este pensamiento colectivo, donde varias mentes se unen para que exista este caos que vemos afuera. Y, por ejemplo, en el caso de Belén, que hablaba del terremoto, del miedo al terremoto, pues algo bien importante es que festejan todos los 19 de septiembre el terremoto, y entonces se hace un miedo colectivo, y ahí es cuando les digo, digan, este miedo no es mi miedo, porque nosotros tenemos un campo áurico que va generando frecuencias estas frecuencias se viajan
y generan este pensamiento colectivo, pues, este pensamiento colectivo de caos, de miedo, y entonces esa es la parte en donde nosotros nos tenemos que hacer responsable de lo que pensamos para que no se difunda en los demás. Y entonces ahí es esa parte, me quedé pensando, ¿no? O sea, mis pensamientos de ataque impactan a otros. Y qué fuerte, ¿no? Porque si todos somos uno y el pensamiento viaja y de repente y es tan fácil como esto, estás cantando una cancioncita que se te quedó pegada y de repente la está cantando tu hijo o tu hija o tu marido, ¿no? Sin que la hayas cantado en voz alta, la traías en la mente y al ratito el otro la está cantando también. Así es un ejemplo muy simple de cómo viaja el pensamiento y cómo nuestros pensamientos no nada más nos impactan a nosotros, sino que impactan al mundo que nos rodea. Entonces, yo también todo el día me quedé pensando en eso y dije, qué fuerte. Entonces, pues, a corregir la mente ya no es una cuestión única, ya es de verdad por el bien de la humanidad. Efectivamente. Buenos días, Gerardo. Tiene, creo que el micrófono. Hola, muy buenos días. Un gusto saludarlos. ¿Me escuchan? Sí. Un poco cortado, pero sí te escuchamos. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, pues... ¿Hola? Se te va un poco la señal. Creo que escuchos continuos. No, a Gerardo no se le escucha nada. Así, hay que buscar una nueva locación. Pero bueno, en lo que se reconecta, Gerardo, sí quiero agregar algo de lo que estás diciendo. Yo era un ratón de biblioteca y dices del campo áurico. Yo no sé cómo lo midieron, o sea, el toroide que rodea el cuerpo humano, que sale a partir del corazón, dicen que es mucho más fuerte que el del cerebro, pero que ese toroide tiene una vibración que es exactamente la misma que el del campo magnético de la Tierra. Entonces, digo, a mí me parece dentro de las cuestiones de este mundo, dice, pues es lógico, lo que piensas, ¡pum!, inmediatamente se transmite a todo el campo. Entonces, es obvio que, digo, si en este mundo se ve las cosas así, pues lo que piensas automáticamente se contagia. Y creo, bueno, vamos a comentar de una vez lo que es la lección de ayer, porque creo que todos vivimos una circunstancia. Yo ayer tuve lo viví en varias ocasiones. ¿Tú qué nos puedes decir? ¿Cómo lo viviste? Bueno, primeramente, ya lo hemos visto en las lecciones anteriores. Lo que vemos es indudablemente consecuencia de lo que pensamos, ¿no? O sea, nuestros pensamientos, que ya lo habíamos dicho en las lecciones anteriores, nuestros pensamientos ya vienen con una carga emocional, ya sea la propia o ya sea la aprendida, ¿sí? Entonces eso es lo que proyectamos. Pero ¿cómo influyeron esos pensamientos en nosotros o cómo influyen en los demás? Primero dices, bueno, a ti no te gusta el día nublado porque va a llover. Y eso es ya una idea que siempre dices, pero no has cuestionado por qué. Y eso viene del paradigma de tu antepasado, ¿no? Sí. Que no te mojes, el día nublado es lluvioso, ya no puedes salir, no puedes hacer nada, te vas a enfermar. Entonces ahí ya tiene esa carga, pero tú la aprendiste cuando niño y entonces no la cuestionas. Sí. Ya está influido tu manera de ver la lluvia o el día nublado, ya está influido por un pensamiento que ni siquiera has cuestionado, ¿no? Bueno, de esa manera estamos proyectando esos pensamientos que no son influencia nada más para mí, sino viene de otro. Y igualmente, esos pensamientos que nosotros tenemos los transmitimos a nuestro entorno, a nuestros hijos, inclusive al marido, porque cuando nos casamos, cada uno viene con sus cargas emocionales, sus paradigmas, y al unirse, ya sea que uno aprenda los del otro, o sea, cada uno aprende los del otro, y vuelven a crear nuevos paradigmas que se vuelven a heredar a la familia, ¿no? Bueno, pues entonces,
más o menos de esa manera puede ser aprendido con palabras o sin palabras. El caso del niño que se cayó ayer, todos los maestros estaban indicando que revisara a la mamá si ella había tenido algún pensamiento, si ella había tenido alguna circunstancia, si el papá. ¿Por qué? Porque el niño tendría que ver con todo esto. Precisamente porque nuestros pensamientos están totalmente ligados con todo nuestro entorno, y más con los hijos. O sea, nosotros naturalmente nos comunicamos por medio de la mente, sí, no por medio de palabras. No. Entonces el niño está nada más aprendiendo lo que percibe, ¿sí? No porque le estén enseñando esto es así, sino nada más está aprendiendo, no copiando, aprendiendo de su entorno. Entonces, así es como tú aprendiste que el día nublado es malo. Sí. Porque te enferma, porque te hace. Porque... Bueno, estamos hablando del pasado. Sí, o sea, de esa manera. Bueno, entonces, para mí fue eso. Y entonces, cuando yo empiezo a tener mis pensamientos, a ver, ¿por qué pienso esto? Ah, sí, es que mi mamá decía, entonces empiezo a deshacer ese concepto, a cuestionarme ese concepto que me dieron y decir, pues es que esto no es así, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, lo que le pasó al niño de ayer, que se cayó, yo digo que fue como la graduación, es donde ya terminó, se demostró que aprendió lo que sus padres le enseñaron o algún adulto importante en su hogar. Gerardo, ¿ya estás conectado? Ya listo, otra vez. Adelante, perdón, pero es que sí, aproveché el tiempo. No, está perfecto. Pues yo aquí conociendo a gente muy linda aquí en Orizaba, andamos por acá con un asunto de trabajo. Y bueno, esta parte del ejercicio impresionante ayer, aplicándolo en muchas cosas, es de lo que comentaban en la colectividad. Me acuerdo una vez en la Ciudad de México que tembló, bueno, más bien hicieron un simulacro en algún momento y recuerdo que a la 1:30 estaba temblando así de veras. Y yo dije, ¿qué? Al inicio mi mente había dicho, qué coincidencia, pero dije, no, mucha gente hicimos colectividad para incluso cuestiones, pues, ¿cómo se llama? Invocaron al terremoto. Pues no sé, pero fue algo masivo y fue muy interesante una situación así. Pero también hay algo bien importante. En el libro nos menciona que incluso con una cantidad pequeña que entre en ese estado, ¿no? de paz, de energía, impactan incluso a muchísima gente y son cosas que no podemos ver con los ojos. Estamos impactando a gente que en algún momento van a pedir que se les esclarezca algo, van a tener un cambio radical en sus vidas sin que podamos nosotros hacer ese tipo de control. Ahorita estamos poniendo ejemplos como muy físicos que podemos observar, pero hay algo más allá. Es como cuando alguien está muy alegre y lo impacta, y esa alegría, pues, si la pudiéramos ver con los ojos, a lo mejor sería alguna cuestión como de energía, o no sé, luz, pero básicamente eso es lo que somos luz y hacemos esos impactos en todo nuestro entorno. Y se me hizo curioso poner ese ejemplo porque fue casi 1:30 después de ese temblor. Adelante, Claudia. A eso me refería con el... Perdón, nos encanta verte en la pantalla. Nos encanta verte en la pantalla. Gracias. Gracias. Ya te dije, hoy sí me puedo, porque cuando voy manejando, pues es imposible que pueda abrir la cámara. Pero a eso me refería, Gerardo, con lo del terremoto. O sea, a manera de que la gente siga haciendo un homenaje al terremoto cada 19 de septiembre, pues no es una coincidencia que vuelva a temblar el 19 de septiembre. No es que sea el día oficial de que tiemble en México. Es que es el pensamiento colectivo que, imagínate qué fuertes somos, qué poderosos. Imagínate que a partir de aquí pudiéramos hacer una masa crítica que revirtiera todos esos efectos del pensamiento. Por eso insistimos tanto en que se unan a las lecciones, en que se unan con nosotros a escucharlo y que estos programas, de verdad que como quedan grabados, puedan escucharlos muchas más personas. Porque a manera que sigamos haciendo
un homenaje a un terremoto, bueno, pues hacemos que se genere un miedo colectivo en donde pues los niños que van naciendo tienen terror a los terremotos y ni siquiera han vivido uno. Y si nosotros cada 19 de septiembre seguimos dándole ese valor en donde homenajeamos esas pérdidas, ese terremoto, pues más fuerza generamos en la naturaleza. O sea, qué fuerte. Imagínate lo que podríamos hacer con un pensamiento corregido. Si podemos hacer que tiemble y retiemble en sus centros la tierra, lo dice el himno nacional para colmo, imagínate lo que podríamos lograr con un pensamiento corregido como colectivo, como sociedad. Entonces, podríamos tener un gobierno maravilloso, podríamos tener un país maravilloso, podríamos tener un entorno maravilloso si lográramos unificar los pensamientos con responsabilidad. Yo digo con responsabilidad porque desde el momento en que nos pasamos WhatsApps con amarillismo, estamos influenciando en el pensamiento de otros para que todos tengan pánico de que se va a acabar el agua, para que todos tengan pánico de que entre un nuevo presidente, para que todos tengan pánico de que mataron a no sé dónde y que salieron los Zetas o no sé. Y si nosotros le damos fuerza a esos pensamientos de ataque, pues más se generan, o sea, se hacen grandísimos. Pero si nosotros lográramos corregir la mente, pues llegaría un momento en que eso ni siquiera existiría. O sea, qué padre generar eso. Pero bueno, hay tanta influencia del medio que contrarrestarlo, bueno, pues esa es la labor que nos toca a nosotros. Y entonces, por eso yo les digo, no pasen esos WhatsApps, no piensen en eso que les mandaron, no vean las noticias, no lean el periódico. Prefiero ser un ignorante de lo que está pasando a llenar mi mente de porquería. Y, o sea, ahí es donde nos vamos tomando la responsabilidad de este pensamiento viajero. Sí, exactamente. Prácticamente dijiste todo. Yo quisiera nada más comentar una experiencia que tuve ayer. Es que ayer tuve muchísimas. O sea, básicamente los que ya estamos estudiando el curso, que llevamos un tiempo, ya nos damos cuenta de este poder de influencia, ¿sí? Porque la mente está todo el tiempo fabricando. Entonces, tienes que ayudar a los demás a negar lo que están afirmando. Alguien decía ayer, va a llover, no va a haber gente en el hotel. Cuando yo llegué, no había ni una sola mesa. La hostess, curiosamente, dice que hoy no va, dice, va a haber, anunciaron una gran tormenta y no va a venir gente del hotel. Yo dije, ¿y de cuándo acá los del pronóstico del tiempo le atinan? Y se me queda viendo. Sí, dime, yo digo, honestamente es como, ¿sabes qué es el pronosticador del tiempo? Es como una especie de psicólogo que está tratando de predecir el humor del planeta. ¿Tú crees que tú puedes predecir el humor de tu abuelito? Dice, no. Pues igual los que pronostican el tiempo se la pasan bateando porque nunca le dan. Entonces no te preocupes, te aseguro que va a haber mucha gente. Y se llenó el restaurante y sí cayó una lluvia. O sea, las dos manifestaciones. Pero se llenó y la gente estaba muy contenta y yo estaba toque. Y entonces los meseros estaban diciendo, creímos que no iba a haber gente. Dice, pero la hostess nos dijo que siempre sí. Y yo dije, mira cómo la contaminé. Y nunca había visto el poder que tenía una hostess, o sea, la recepcionista del restaurante. Dije, oye, mira, qué importante. Pues sí, es lógico, es la que recibe a los clientes. Si le ayude a hackear su pensamiento, porque ella es la que recibe, ¿no? Entonces dije, oh, mira, qué cosa tan curiosa, ¿no? Pero precisamente por eso necesitamos limpiar nuestra mente de falsas creencias. Y por eso la lección de hoy es una coincidencia. Bueno, en el curso de milagros nunca es una coincidencia. Lo que vamos a ver del libro de texto, de los principios del milagro, el versículo 7, es algo que coincide con eso. Leti, ¿nos haces un favor? Es el principio 7. Todo el mundo tiene derecho a los milagros, pero antes es necesario una purificación.
A ver, Gerardo, ¿qué nos puedes decir de esto? Gracias. Pues básicamente nosotros cuando proyectamos algo, damos alegría, damos paz, pues básicamente nosotros pasamos por una etapa, por un proceso para poder proyectarlo, para poder sentirlo, vivirlo y precisamente darlo. Los milagros, todos tenemos derecho, pues porque todos somos uno, somos creaciones de nuestro Padre, de Dios, y la dicha nos las dio Dios a todos. Básicamente lo que estamos haciendo es haciendo esa limpieza interna, bueno, de nuestra percepción y de varias cosas que nos influyen todavía en los juicios que almacenamos de niños. Y esa es la parte en la que el amor que le damos a nuestro prójimo, el amor que le damos a todo lo que vemos, a todo lo que escuchamos, para hacer ese cambio y esa limpieza, pues todos tenemos derecho a esa parte. Es todo un proceso muy lindo, gradual y muy hermoso que al final tenemos esa recompensa. De hecho, hay una parte en la que dice, si supiéramos la dicha y la felicidad que Dios nos tiene, correríamos directamente pues, a hacer los ejercicios, a avanzar en esto. La verdad, yo estoy muy contento de ver también cómo hay una influencia tan fuerte que tenemos en esta vida cuando nos reímos, cuando la gente se interesa y empieza este tipo de cursos. Adelante. Adelante, Claudia. Este punto es bien importante porque efectivamente todos tenemos derecho a los milagros. De hecho, todos somos hacedores de milagros. Todo lo que hacemos es un milagro. Pero para poder ver el milagro, para poder recibir esa gracia y vivir en ese estado de gracia, necesitamos purificarnos. ¿Qué es esto? Es deshacernos de los pensamientos de ataque para poder experimentar el milagro. El milagro se da cuando tu mente corrige un pensamiento, cuando tu fe es tan grande. Fíjate, cuando tú pides por un milagro, puedes pedirlo con fe o sin fe. Así, no hay más. O lo pides con fe o lo pides sin fe. Cuando lo pides con fe, casi ya no lo pides, porque ya estás dando por hecho de que el milagro se está realizando. Y ahí es cuando empieza la corrección de la mente. Y esto me llevó un poquito a la religión católica, donde existe un sacerdote que te confiesa, y cómo está mal estructurado, porque en mi opinión, el sacerdote, o sea, tú llegas con el sacerdote a hacer una confesión, y es para que te ayude a deshacer ese pensamiento y te ayude a tener fe y a que en tu vida se creen milagros. Para mí eso sería lo correcto. Sin embargo, te ponen una penitencia donde es un castigo, y en ese castigo tienes que decir 25 Padres Nuestros o 30, dependiendo del grado de tu pecado. Y entonces, fíjense cómo eso va deteriorando la mente. Yo de niña me acuerdo que pues me decían, es que te tienes que confesar para poder comulgar. Y yo decía, ¿qué le voy a ir a decir al padre? Le pegué a mi hermana, ¡ay, 25 Padres Nuestros! Y a mí se me hacía tan chistoso que hasta le decía yo cosas al padre así como absurdas, ¿no? Como le dije una mentira a mi mamá o grité no sé. Y en lugar de decir el padre, hija, eso no es un pecado, estás siendo niña, te ponía 85 Aves Marías, ¿no? Y ahí es donde empezamos nosotros a crecer con confusiones. En realidad, esta purificación no viene de rezar 85 Padres Nuestros. La purificación viene de darte cuenta de que el pecado no existe, de que tu mente puede crear lo contrario a lo que estás creando, que en esa purificación es deshacerte de los pensamientos de ataque para crear pensamientos de amor, felicidad y paz, y vivir en este estado de gracia. Por eso, cuando nosotros vivimos este proceso de purificación mental, es que los milagros se dan. Pues me da mucho gusto que hayas dicho todo lo que iba a decir yo. Nada más puntualizándonos que en este mundo de ilusión creemos que la purificación es el sacrificio, lo que decía Claudia.
tus 20 Aves Marías es el sacrificio, y entonces cuando leemos purificación, entonces lo asociamos con ese sacrificio. Entonces en el curso de milagros no es sacrificio. La purificación no es sacrificio, simplemente es la disposición que tengo yo para que el Espíritu Santo me ayude a cambiar mi forma de pensar. Para ser es feliz. Aceptar que el Espíritu Santo me ayude, cambie mi manera de pensar y yo sea feliz. Esa es la purificación, la disposición para que se pueda dar el milagro. Sí, voy a utilizar dos comentarios. Bueno, me acordaste de una cosa. Cuando yo era niño, y además era acólito, porque yo estudié en escuela de monjas, había un padre, nos teníamos que confesar con un padre ya anciano, y teníamos que ir con él porque éramos acólitos. Y no, mira, era una penitencia, porque cada pecado que decías nos daba un coco. Y fíjate, sí, nos daba un coco, pero además, aparte, nos decía, a ver, vas a rezar 2 veces la oración de la contrición, ese que dice, por mi culpa, por mi culpa, por mi... Y ahorita viene a mi mente, oye, de niños, o sea, ¿cómo nos programan por mi culpa, por mi culpa? Y digo, no, oye, es que efectivamente tiene razón, Claudia, o sea, hay una programación constante para sentirse culpables, y de que, además, pues la iglesia te dice, bueno, no es una crítica, pero es lo que dicen, que Dios no perdona, porque finalmente, si ya te confesaste, en el momento que mueres, te tienen que dar la extrema unción, y ya muerto, te tienen que hacer misas para la salvación de tu alma. Bueno, pues que no te perdonaron desde la primera vez, ¿no? Y luego dicen, o sea, es que es una serie de perdón, pero para Dios, para ese Dios, nunca el perdón es suficiente. Siempre, no, pues ahora te vas a ir al purgatorio, ¿no? Para que tu alma no pene. No, el purgatorio es es como una, Es la etapa de purificación, es el intermedio. Es el intermedio. Sí, pero tampoco estás con Dios, así te dice, no, es que el infierno es la no presencia de Dios. Y ahora me pregunto, digo, si Dios ocupa todo, digo, qué patrañas, ¿no? Por eso yo fui muy rebelde. Pero sí, mira, lo que dices, te voy a usar otra cosa que decías, es que es muy similar como los ordenadores, ¿no? Vamos a decir que los ordenadores son muy similares. Si no funciona bien una computadora, y a veces tienes que deshacerte de todos los programas que tienen limitaciones y reactualizaciones, pues tienes que pasar a Ubuntu, por ejemplo. Y entonces, para usar Ubuntu, que no tiene limitaciones, bueno, entre comillas, tienes que borrar el sistema operativo. O sea, tienes que desinstalar todo, programa, sistema operativo, y luego instalas Ubuntu y ya tienes programas libres. Y para los que saben manejar esto, es así, imposible que haya virus, ¿no? Pues es lo mismo la purificación, por poner un ejemplo, con las palabras, porque ahora hay muchos jóvenes entiendan esto, que la purificación es eso, es desinstalar el ego de nuestra mente. Entonces, obviamente, cuando ya no hay ningún pero, porque el ego pone peros, cuando no hay ningún pero, entonces los milagros se vuelven naturales y todo el mundo los puede hacer, ¿no? Pues, yo creo que pasamos a leer la lección de hoy, porque es que yo la estuve leyendo. Sí, está más increíble. temprano dije, no, sí. Es que es la continuación. Sí, es la continuación. Vamos en proceso, vamos en camino. Adelante. Lección 19. No soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos. La idea de hoy es obviamente la razón por la que lo que ves no te afecta a ti solo. Notarás que las ideas que presentamos relacionadas con el acto de pensar a veces preceden a las que están relacionadas con la percepción, mientras que en otras ocasiones se invierte ese orden. Eso se debe a que el orden en sí no importa. El acto de pensar y sus resultados son en realidad simultáneos, ya que causa y efecto no están nunca separados. Hoy volvemos a hacer hincapié en el hecho de que las mentes están unidas.
Rara vez se escoge bien esta idea, se acoge bien esta idea al principio, puesto que parece acarrear un enorme sentido de responsabilidad e incluso puede considerarse como una invasión de la vida íntima. Sin embargo, es un hecho que no existe pensamientos privados. A pesar de tu resistencia inicial a esta idea, ya entenderás que para que la salvación sea posible, esta idea tiene que ser verdad. Y la salvación tiene que ser posible porque es la voluntad de Dios. El minuto de búsqueda mental que se requiere para los ejercicios de hoy debe hacerse con los ojos cerrados. Repite primero la idea de hoy y luego escudriña tu mente en busca de aquellos pensamientos que se encuentran en ella en ese momento. A medida que examines cada uno de ellos, descríbelo en función del personaje o tema central que contenga. Y mientras lo mantienes en la mente, di: no soy el único que experimenta los efectos de este pensamiento acerca de... El requisito de ser lo más imparcial posible al seleccionar los objetos para las sesiones de práctica ya debe resultar bastante familiar a estas alturas, y de aquí en adelante no se repetirá diariamente, aunque se incluirá de vez en cuando a modo de recordatorio. No olvides, sin embargo, que seleccionar los objetos al azar en todas las sesiones de práctica seguirá siendo esencial hasta el final. Esta falta de orden en el proceso de selección es lo que hará que finalmente tenga sentido para ti el hecho de que no hay grados de dificultad en los milagros. Además de las aplicaciones de la idea de hoy, según lo dicte la necesidad, se requiere por lo menos 3 sesiones de práctica, aunque el tiempo requerido para la misma podría acortarse si ello fuera necesario. Nunca intentes más de 4. 1 minuto. Tu comentario, Gerardo, por favor. Gracias. Bueno, cuando yo hice este ejercicio tuve una resistencia muy fuerte, porque el saber que mis pensamientos no eran como privados, que lo que pensaba pues nadie lo escuchaba, nadie lo veía, nadie se daba cuenta, podía pensar lo que quería y básicamente para mí no había una influencia hacia el mundo exterior, que pensaba que era mi mundo exterior. Y la verdad es que sí entré en shock porque dije, ¿cómo lo que estoy pensando alguien sabe que estoy pensando? Pues, ¿dónde están los adivinos? Y esta parte, cuando me di cuenta bastante, cuando empezamos a ver inocencia, amor en la gente, estás cerca de alguien, le transmites tu positivismo, básicamente estás haciendo eso, estás haciendo que la persona viva esa paz, esa alegría. Y este ejercicio sí es un poquito fuerte, bueno, fue para mí un poquito fuerte, porque pues los juicios que me hago a mí mismo, o sea, yo tengo este pensamiento y me enjuicio por tener ese pensamiento, porque a mí me enseñaron que pensarlo es malo. Entonces, ¿cómo alguien va a saber que estoy pensando esa parte? Y el autoenjuiciarme de todo lo que en mi mente está revoloteando, pues es una parte en lo que nos enfrentamos a este ejercicio precisamente porque estamos deshaciendo todo ese castillo que hicimos de que esto era solo mío
Y hoy estamos viendo que no, que estamos teniendo una unión con la persona, una unión de amor, de alegría. Y pues bueno, es enfrentarnos a esos juicios y autojuicios que tenemos hacia lo que construimos en nuestra infancia. Adelante. Pues sí, bueno, obviamente estamos siguiendo una secuencia y esta es la secuencia del ejercicio de ayer, en donde ahora sí nos está diciendo algo que nosotros ya experimentamos, ¿no? Que los pensamientos pues van a influir en diferentes personas, no nada más en uno. Entonces sí, es muy cierto que tenemos que tener mucho cuidado con lo que pensamos, porque sí llega a influenciar y llega a contaminar a todo nuestro entorno. Lo que estamos diciendo de los terremotos, de los desastres, pues son los pensamientos colectivos, que no nada más me afecta a mí. El pensar que nada más soy yo, pues no es verdad. O sea, insisto, todos nos comunicamos a través de la mente, naturalmente, aunque no lo sepamos, aunque no lo sintamos, todos estamos comunicando a través de la mente. Siempre. Claudia, por favor. Por eso lo dice muy bien la lección. Y dice, las mentes están unidas. O sea, no tienes pensamientos privados. Consciente o inconscientemente, tus pensamientos están viajando en la mente de los demás. Por eso las grandes ideas. O sea, hay una teoría de que, por ejemplo, a la hora de descubrir la electricidad o el telégrafo o whatever cosa que se les ocurra que haya sido un gran descubrimiento, surge en varios países y el que se hace famoso es el que lo manifestó más rápido, el que lo fue a presentar. Pero en otro lado había una mente que decía, eso es lo que yo estaba inventando, a mí se me ocurrió primero. Y no es que se te ocurrió primero, el pensamiento viaja a una velocidad tan rápida y es tan sutil, porque es de una vibración muy sutil, que no nos damos cuenta en qué momento nuestro pensamiento se fue. Y hay una teoría por ahí de que también vienen a sembrarnos ciertos pensamientos para que se desarrollen ciertas cosas. Y no lo dudo nada, porque es muy fácil sembrar un pensamiento. Hay una historia por ahí, ¿no?, del pueblo, donde alguien va y dice el hijo estaba con la mamá y la mamá le dice, tengo un presentimiento de que algo muy malo va a pasar. Y el hijo se va a jugar billar y siempre era muy, muy eficiente y esa vez falla todo. Y les dice a los amigos, es que mi mamá me dijo que algo muy malo iba a pasar hoy en el pueblo y seguramente por eso fallé todo. Para no hacerles el cuento largo, pues llega el pánico, van y compran toda la carne al carnicero. Cuando llega la siguiente señora, dice, no, es que ya no tengo esto porque la señora antes vino y se llevó tanta carne porque algo muy malo va a pasar. Se hace tan grande esta noticia y este pensamiento de pánico que queman el pueblo, la gente se va, todo. Y la señora que empezó con este pensamiento, cuando llega su hijo, le dice, ya ves, hijo, te dije que algo muy malo iba a pasar en este pueblo. Y es un ejemplo muy claro de cómo nosotros tenemos que cuidar nuestro pensamiento, y no solamente nuestro pensamiento, sino lo que hablamos acerca de nuestro pensamiento. Porque lo que nosotros queremos aquí, para ti, para todos y para siempre, es que podamos vivir en un estado de gracia y en un estado de paz. Si tú llega a tu mente un estado de ataque, reconócelo, obsérvalo y sustitúyelo por un pensamiento de paz, armonía y gracia para que lo podamos llevar al resto de la humanidad y todos podamos vivir en ese estado amoroso y de paz. Pues, por mi parte es todo, por parte de Charlie, Leti, Gerardo, muchas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy y decimos, gracias. Y decimos, Dios en mi mente, Dios en tu mente, Dios en toda mente, eternamente. Bendecido día. Los amo, hermanos. Qué bueno verte en la pantalla. Bravo. Ay. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana.